Hola hermanas, las saludo a cada una de ustedes, espero que se encuentren bien. Quiero invitarlas a orar para comenzar nuestro estudio de Gálatas. Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo que tenemos junto a mis hermanas. Te pido, Señor, que tú ayudas a cada una de ellas a poder tener su corazón abierto, Señor, poner atención a las palabras que vamos a estar conversando el día de hoy, estar leyendo tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor, a través de ella, que seas hablando a nuestro corazón y también enseñándonos, Señor, lo que debemos aprender en este tiempo. Te agradecemos, Padre, por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Así que para comenzar, las invito a la carta a los Gálatas. Hoy nos toca el capítulo 3 del versículo 1 al 5. Vamos a leer. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien, hermana, así que, bueno, para continuar con el estudio que hemos estado realizando de Gálatas, quiero hablarles, ¿cierto?, que un poco antes, los estudios anteriores también que han estado haciendo nuestras hermanas, Pablo venía hablando a los Gálatas, confrontándolos con el haberse apartado del Evangelio de la verdad. En el versículo anterior hablaba sobre que si hubiera otro que viene a hablar de un evangelio distinto, o a quién están prestando sus oídos, y venía haciendo toda una serie de argumentos en cuanto a la salvación, en cuanto al sacrificio de Jesús, en cuanto a la fe en Cristo. Y entonces en este momento hay como un alto en este discurso que viene dando Pablo y para y aquí le hace unas preguntas a los Gálatas. Y estas preguntas se responden en sí mismas. Si uno viene leyendo y haciendo el estudio de Pablo, de Gálatas, se responden en sí mismas. Porque pregunta, ¿tan necios sois? ¿Qué esperaba que los Gálatas le respondieran? ¿O habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por fe, la fe en Cristo? Y ya esas respuestas se responden, o sea, esas preguntas se responden en los versículos anteriores. Entonces lo que está haciendo es hacer como una recapitulación, un resumen para poder comprobar este discurso en el cual él va hablando. Y porque también en los versículos que continúan sigue explicando esta relación de la ley versus la gracia y la fe en Cristo, que como lo vimos en los estudios anteriores, la ley, Jesús no vino a quitar la autoridad de la ley, sino más bien vino a cumplirla y a hacer efectivo que a través de la ley nosotros no podíamos alcanzar la salvación, no podíamos tener paz para con Dios. Y el que vino a tener paz hizo esta obra de volver a tener paz con Dios, de pagar la deuda que teníamos en contra de nosotros, fue la obra de Jesucristo. En Él se cumplió completamente esta demanda de Dios de santidad y de quitar el pecado del mundo. Que a través de la ley se evidenciaba que teníamos una necesidad de salvación, una necesidad que había un pecado que estaba entre Dios y nosotros, pero solamente a través de Jesús se podía cumplir pagar esta deuda. Entonces, en este periodo, en estos versículos, Pablo se detiene de su discurso y después va a continuar dando la explicación y hace este alto. Y entre las preguntas que Pablo les está haciendo, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces Pablo estaba llamando la atención de los Gálatas y acá la palabra insensatos tiene el sentido de no como alguien necio, alguien que no sabe de lo que están hablando, sino de alguien que pierde cuidado de lo que le fue encomendado, de lo que tiene en sus manos.
Entonces dice, y Gálatas insensatos, aquellos que no tuvieron, no pusieron ojo en lo que le estaban, de lo que tenían que hacerse cargo. Entonces, tiene también que ver con la actitud del corazón de los Gálatas, de haberse dejado estar, dejarse llevar por otro evangelio, otro viento de doctrina. Por eso les llama la atención de una manera tan estricta, ¿cierto? Tan severa. Dice, oh los Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y en la palabra fascinó habla de que los embrujó, que los engañó de tal manera que ustedes perdieron cuál era el foco, perdieron cuál es la verdad de Jesucristo. Allí, precisamente los Gálatas, estaban los que se llamaban los mutiladores del cuerpo, o aquellos que eran falsos maestros, que querían nuevamente meter en la iglesia esta doctrina de la ley, ¿cierto? Que tienen que someterse a ordenanzas humanas, que a través de cosas que tenían que cumplir, ciertas normas que tenían que cumplir, ellos a través de esas cosas iban a poder alcanzar la salvación. Y vemos a través de los estudios que hemos estado haciendo, de las lecturas que hemos estado haciendo, que no es la manera en que podemos alcanzar la salvación, solamente podemos confiar en la obra de Jesucristo. Entonces, él le llama esta atención, dice, ¿por qué no obedecieron a la verdad? A la verdad que es Jesucristo, ¿cierto? Y se dejaron engañar, se dejaron engatusar, ¿cierto? Por otras personas que vinieron a hablarles de algo y decidieron de alguna manera no creer en la verdad de Jesucristo, sino que se desviaron. Dice que Jesucristo ya fue presentado ante ustedes. Si ustedes tienen alguna duda, ¿cuál es este sacrificio? ¿Cuál es esta obra? En 1 Corintios 15, en los primeros versículos, podemos encontrar cuál fue la obra de Jesús. Además, Jesús viene a cumplir completamente la obra. Entonces, era importantísimo poder ser defensores de la obra real de Jesús, no poner o sacar algo de esta obra. Dice, por eso Pablo hace estas preguntas que se responden en sí mismas, ¿cierto? ¿Por qué se apartaron de lo que ya hemos hablado? Dice versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces nos hacemos esa pregunta, ¿lo recibieron por las obras de la ley? ¿El sacrificio de Jesús? No, ¿verdad? Porque ya vimos que la ley solamente mostraba la condición del hombre y cómo Dios demandaba justicia a través de esa condición. Pero sí hemos creído en Jesús, o ellos habían creído en Jesús por el oír con fe. Y ahí viene un versículo que es muy conocido que dice que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. A través solamente de creer en la palabra de Dios, en creer en el Evangelio de Jesucristo, podemos tener paz para con Dios, ¿cierto? Podemos tener a Jesús en nuestro corazón. Les invito a leer Gálatas 2:16. Vamos a retroceder un poquito. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ven que este versículo está un poco antes de las preguntas que se están realizando en este momento, es porque ya Pablo las había hablado respecto a esto. Él ya sabía que ellos tenían la respuesta frente a sus ojos y los encara y le hace esta pregunta que tienen que saber responder. En conclusión, la salvación es por gracia y fe, fundamentales para recibir el Evangelio. En los versículos que siguen se hará cierto una aclaración que a través de la fe se alcanza salvación. Podemos ir al Antiguo Testamento y la ley fue dada a Moisés, pero podemos ver que antes de la ley estaba la promesa en Génesis, cuando Adán y Eva pecan y Dios le promete un Salvador, ¿cierto? En Génesis 3:15. Después en Abraham dice que él fue escogido para salvación. También eso fue antes de la ley. Y vemos cómo Dios siempre ha buscado tener una relación con el hombre, tener una relación con su creación.
pero no se somete a las cosas de la ley, sí vino a ordenar y a hacer, a mostrar, ¿cierto?, la condición humana. Entonces también nos hace pensar que hay muchas religiones y creencias o personas que nos hacen creer que haciendo ciertos rituales, ciertas ordenanzas, vemos personas que buscan el hacer cosas para estar bien con Dios, y a través de la palabra nos damos cuenta que eso no es lo que el Señor pide de nosotros, sino que solamente tener fe y ser obedientes a la palabra de Dios, pero no realizar cosas para estar bien con Dios. Entonces, de esta manera, esa no es la manera de alcanzar nuestra relación con el Señor. El versículo 3 dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces, Pablo hace un llamado y nos invita, ¿cierto?, a reflexionar también respecto a este tema, a decir, cuando muchas veces nos hemos apartado, podemos también pensarlo nosotros, nos hemos apartado de la palabra de Dios y hemos puesto nuestra mirada en otras cosas que no son su palabra, que no es mirar la cruz de Cristo, y empezamos a tener esta forma carnal de vivir, con exigencias que el Señor no nos ha puesto en nuestra vida, y a escuchar las voces de otras personas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, nos podemos hacer esta pregunta: ¿tan necios somos de que estamos viviendo por la carne y no por el Espíritu? Que creemos que haciendo cosas vamos a estar bien con Dios y no siendo obedientes a la palabra de Dios, no siendo fieles al sacrificio de Jesús y volver a mirar la cruz y saber que a Él le pertenece nuestra vida y nuestra obediencia, nuestra devoción. Muchas veces nos gusta que nos digan qué hacer para estar bien, pero no realmente estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y eso es muy importante, que así como a los Gálatas Pablo está haciendo un llamado, también hoy podemos hacernos un llamado a nosotras mismas, a estar dispuestas a mirar a la cruz de Cristo y volver a sus pies y volver a entregar nuestra vida a esa obediencia que el Señor demanda de nosotros y no estar atentos a otras voces que hay alrededor nuestro. Porque también la ley lo que nos mostraba era la condición de una condición de falta, ¿cierto? Una condición que no nos permitía llegar al estándar de Dios. Entonces, volver a someterse a la ley, o sea, volver a someterse a este modo de carnal, terrenal, es de alguna manera menospreciar la obra de Jesús en la cruz. Por eso es tan importante que seamos muy celosas. Yo creo Pablo también aquí estaba siendo muy celoso de hasta dónde habían llegado, de que el Evangelio había sido presentado, Jesucristo en sí había sido presentado frente a ellos. Y ellos querían dejar de lado todo esto que había hecho Jesús y volver a estas andanzas de la ley, que en su momento cumplió un propósito, pero ahora, después del sacrificio de Jesús, ya no era lo que se demandaba de ellos. Entonces, volver a esto es volver a la esclavitud de la ley, volver a someterse a ordenanzas humanas y no pertenecer y no andar en el camino que Jesucristo había trazado para ellos. Entonces, por eso se hace hincapié y se detiene en este tema. Dice el versículo 5, bueno, 4 y 5. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, ¿cierto? Y se responde en sí misma. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Por supuesto que lo hace a través del oír con fe, ¿cierto? A través de la gracia, a través del Espíritu Santo, que fue entregado una vez que nosotros hemos creído en Jesucristo. Por eso estas respuestas, estas preguntas se van respondiendo, porque ya vemos que Él está haciendo estas preguntas nuevamente para ver si se entendió el mensaje. Decir,
vamos, hermanos, ustedes tienen que estar firmes en lo que creen, y no porque vienen otros falsos maestros, no porque Pedro es lo que estaba haciendo, es que cuando venía alguien externo, en el cual veía él que no estaba de acuerdo con lo que él creía, él se apartaba y se conducía de otra manera. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Cuando vemos que nuestra fe está siendo removida, nos conducimos de otra manera. Entonces, esta es la pregunta que está haciendo. Y de aquí dice, aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién es ese aquel? Es Dios, quien nos dio, ¿cierto?, el Consolador, quien nos entregó a este Paracleto, ¿cierto?, esta persona que va a estar con nosotros, la persona es del Espíritu Santo. Entonces dice, aquel que os provee, que ha estado atento a las necesidades que han tenido ustedes, que entre esa necesidad ha suplido al Espíritu Santo, que hace referencia, aquel pues, hace referencia a las maravillas que han estado en medio de ellos, al Señor que ha sido el autor y el que ha estado atento a las necesidades que ellos han ido teniendo, ¿cierto? Y obviamente eso también lo podemos ver en nuestra vida, que Dios quien está presente en nuestra vida, aquel que nos muestra su palabra, que nos guía en nuestro andar, que vemos cada día su provisión, su soberanía, ¿cierto? Su mano protectora. Él lo hace a través de cosas terrenales, a través de la ley, a través de personas, ¿cierto?, que demandan ordenanzas humanas de nosotros, o lo hace a través del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos tenemos que también tener una respuesta a las preguntas que se nos hacen y saber de que el Señor tiene la autoridad de nuestra vida, de que no hay nada que pueda hacernos mover de nuestra fe, a pesar de lo que pasa alrededor nuestro. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y está con nosotros. Y Dios que provee de todas las cosas, no nos va a hacer falta nada. Y entre esas cosas es la obra de Jesús que proveyó completamente nuestra necesidad y cubrió nuestra necesidad, ¿cierto? Entonces, algo también que podemos rescatar de este pasaje es que Pablo confronta a sus hermanos, que Pablo se detiene y los hace mirar nuevamente la verdad, los hace detenerse y corregir el error, porque él, a pesar que está siendo duro con sus palabras, le está diciendo cosas que necesitan escuchar y volver a la verdad. Y también es una invitación a nosotras como cristianas, como hermanas, de que tenemos una responsabilidad como hermanas también, de poder volver a mirar a la cruz de Cristo y ver a nuestras hermanas a nuestro alrededor, a personas que están a nuestro alrededor, y poner en defensa el Evangelio. Si usted está viendo algo que no está correcto, que si a través de la palabra de Dios usted se da cuenta que hay algo que no es de la manera que debemos conducirlo, eh, también es una actitud cristiana el poder corregir el error de otro y dejarse corregir cuando nosotros nos estamos equivocando. Eh, entonces, este pequeño paréntesis que hace Pablo lo hace también para poder afirmar estas bases, y a los versículos que continúan va a ir hablando de cuándo se dio la ley, de cuándo se dio la promesa, y cuántas veces podemos ver en la Biblia, a través del Antiguo Testamento sobre todo, que muchas personas alcanzaron la gracia de Dios solamente a través de la fe. Y de hecho hay un capítulo en Hebreos 11 que podemos ver que por fe muchos de ellos alcanzaron la gracia de Dios solo por fe, solamente por creer en Jesucristo, solamente por creer en la promesa de que iba a venir un Salvador, pero no a través de ordenanzas humanas. La ley que vino a entregar, se fue entregada a través de Moisés, vino para cumplir un propósito, que era mostrar la necesidad. Y una vez que Jesús estuvo en la cruz y dijo, consumado es, allí la ley tuvo su hora completa. Entonces, las animo, hermanas, a seguir estudiando esta palabra, a seguir estudiando lo que el Señor nos muestra a través de ella, y hacer nuestras preguntas también de lo que sabemos, de lo que hemos creído, y de decirnos cómo estamos conduciéndonos, de qué manera, de una manera espiritual,
de una manera terrenal? ¿Estamos siendo necias en nuestra manera de recibir la palabra de Dios? ¿O estamos siendo responsables y cuidadosos de lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones? Así que, hermanas, las invito a orar. Sé que el Señor habla de diferentes maneras a cada una de nosotras respecto a lo que en nuestra vida estamos pasando, pero también nos damos cuenta de que Él es fiel. Él es fiel y Él tiene cuidado de nuestra vida y Él provee de lo necesario. Así que le invito a que el Señor pueda obrar en nuestro corazón hoy. Amén. Señor, te agradecemos por esta palabra, Padre. Gracias porque tú nos permites estar estudiándola, Señor. Nos permites una vez más volver nuestros ojos a la cruz de Cristo, volver a nuestros ojos a tu palabra y afirmar aquellas cosas, Señor, que no están del todo instauradas en nuestro corazón. Y tú eres quien, Señor, nos ayuda, nos anima, nos alienta, nos mueve, Señor, y que seas tú el motivo de nuestra adoración y de nuestra devoción. Gracias, Padre, por tu palabra y te agradecemos por cada una de nuestras hermanas que hoy está escuchando el estudio. Te agradecemos, Padre, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Les agradezco por apartar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Nos vemos.